viendo cómo es la solución de las ecuaciones de estado. ¿Recuerdan? Habíamos visto que dada una ecuación de estado, en su forma matricial y una condición inicial, podíamos resolver y encontrar la solución. Primero en el dominio transformado, por ejemplo, voy a tener esto acá. Esta era la solución de las ecuaciones de estado en el dominio transformado, y esto en el dominio temporal. Entonces nos aparecía esta matriz, ¿recuerdan la matriz de transición? Que es una matriz de n por n, que también la escribíamos, esta phi de t, como la exponencial matricial. Y entonces la solución tenía dos términos. Uno debido a la respuesta libre, que es el producto de la matriz de transición por la condición inicial, y otro debido a la entrada, o la respuesta forzada, que es la convolución de la matriz de transición por la entrada, o sea, por B por la entrada. Y entonces, esta es la clave en todo. O sea, la solución la determina casi completamente, digamos, cómo va a ser la solución frente a una entrada en la matriz de transición. Entonces, habíamos visto un par de propiedades de la matriz de transición y o sea, ¿se acuerdan, no? La idea de que si tenemos solo la respuesta libre, la matriz de transición la multiplicamos por la condición inicial y nos dice dónde está el estado en cualquier momento. Esa, digamos, la idea de la matriz de transición. O sea, nos va diciendo cómo va transicionando el estado. Y después, desarrollando la expresión, ¿no? De que, ¿se acuerdan? La matriz de transición, esto es... Ah, mira, acá hay otro error. Esto es T minúscula. La matriz de transición es la antitransformada de SI menos A a la menos 1, ¿sí? Y que habíamos visto que esto era esto es una matriz, o sea, la inversa de esta matriz, donde cada componente de esa matriz, cada elemento de esa matriz, es una función racional, o sea, un cociente de dos polinomios. Un polinomio numerador, esto que tenía grado menor que n, en realidad menor, y este que tenía grado igual a n. Entonces, a partir de ahí, resultaba que las raíces del polinomio denominador, o sea, de este determinante, son los autovalores de la matriz A, porque son las soluciones determinantes de SI menos A igual a 0. Y eso quiere decir que si esto lo pensamos como una función transferencia, los polos serían los autovalores de la matriz A. Y por lo tanto, podemos escribir la solución, o sea, perdón, no la solución, podemos escribir cada componente de esta matriz cuando antitransformamos como una suma pesada de los modos que son exponenciales de los autovalores. E a la lambda 1t, e a la lambda 2t, hasta e a la n lambda t. ¿Bien? ¿Recuerdan eso más o menos? Sí. Sí. Y por lo tanto, la solución x de t, que es libre, o sea, el producto de la matriz phi por la condición inicial, también va a tener todos términos que son sumas de exponenciales de los autovalores, ¿sí? Los modos son e a los autovalores por t, y bueno, si había autovalores repetidos, aparecen cosas como t a la lambda por t. T por e a la lambda por t. En el caso discreto era más o menos lo mismo, solo que ahora los modos tenían la forma, en lugar de e a la lambda por t, los modos tienen la forma de lambda elevado a la k. Este era lambda 1. Debe ser un error. Lambda n a la k. Después analizamos lo que era la estabilidad interna. Recuerdan que la estabilidad interna la definíamos como estabilidad de los puntos de equilibrio. Entonces, habíamos dicho que, bueno, primero habíamos definido lo que era un punto de equilibrio. O sea, un punto de equilibrio es un valor de x tal que para una entrada constante dada, la solución se queda en ese punto para todo tiempo. Entonces, eso era equivalente a decir que en el punto de equilibrio la derivada esta era igual a 0. Entonces, resolviendo esto, sacábamos que si la matriz A es invertible, el único punto de equilibrio cumple con esta ecuación. Y si la matriz A es singular o no invertible, en realidad esta ecuación de hacer A por X más B por U igual a 0 puede tener infinitas soluciones o no tener ninguna.
Además, si la entrada es nula, el punto de equilibrio siempre es el origen. Eso eran, digamos, un par de cosas que habíamos visto. Habíamos definido en base a eso que un punto de equilibrio era estable cuando la solución no se aleja indefinidamente del punto, que es inestable cuando no es estable, o sea, cuando se aleja indefinidamente. Eso para sistemas lineales, ¿vale? En sistemas no lineales es distinta definición. O sea, esta no es una solución, esto no es una definición general, es una definición equivalente para sistemas lineales. Y habíamos dicho que un punto de equilibrio es asintóticamente estable, cuando además de ser estable, la solución tiende asintóticamente al mismo. Y después habíamos visto que la estabilidad siempre se puede analizar en torno al origen. O sea, ¿por qué? Porque si tuviéramos que el punto de equilibrio, en lugar de ser el origen, es otro punto, recuerdan, lo que podíamos hacer era un cambio de variables, un cambio de coordenadas, y poner las nuevas coordenadas como que estuvieran en el origen. Y la ecuación nos queda igual. O sea, dado un sistema x punto igual a por x, lo podemos reemplazar por un sistema de esta forma, sin la parte b, o sea, sin la entrada. Este sistema es equivalente a este sistema con una entrada constante, solo que cambiándole el origen de coordenadas. O sea, esto tiene el equilibrio en x igual a 0, pero es el mismo sistema con las coordenadas corridas. Perdón, profe, pero ¿qué representaba el monio arriba? Otras variables, o sea, yo lo que estoy Ah, diciendo acá es como que yo tengo otros ejes. Estos son los claro, ejes X, y acá, en torno a algún punto, los ejes se llaman X, X tilde. O sea, es como claro, que es X moño sería X menos X barra, menos el punto de equilibrio. claro, Es sí, sí. correr todas las coordenadas, poner el origen en el punto de equilibrio. Y lo Ahí que tenía es entendí. que nos queda igual como si no hubiera entrada. Entonces podemos analizar directamente el sistema, la estabilidad la podemos analizar haciendo de cuenta que no hay entradas. Claro, Esa era la conclusión. ¿Y cómo es? Cuando no hay entradas ya sabemos que la solución tiene esta forma, era lo que hemos visto antes, y entonces la estabilidad interna queda dictada por la posición de los autovalores. Si todos los autovalores tienen parte real negativa, entonces el punto de equilibrio va a ser asintóticamente estable. O sea, el punto de equilibrio es asintóticamente estable sí, solo si todos los autovalores de A tienen parte real negativa. Y si no, si hay uno con parte real positiva, ya sabemos que es inestable. Y después hay casos, si solo hay con parte real negativa y parte real nula, sería estable en principio, salvo que haya autovalores repetidos, porque ahí aparecen soluciones de la forma t cuadrado. O sea, nos van a aparecer cosas como que x, van a aparecer modos, o mejor dicho, o sea, modos de la forma, o sea, e a la lambda t más t por e a la lambda t, y esto con lambda igual a 0 diverge. Es el tema, con los autovalores repetidos. Vimos lo mismo para sistemas discretos, ¿recuerdan? En sistemas discretos es la misma idea para los puntos de equilibrio, solo que ahora la condición de equilibrio no es que la derivada sea 0, sino que x en k más 1 sea igual a x en k. No sé qué hice acá, pero que quise poner igual. Que x en k más 1 sea igual a x en k. Entonces, a partir de esa igualdad surge que es distinta la expresión para los puntos de equilibrio. Y la condición para que haya un único punto de equilibrio es que I menos A sea invertible. Y en ese caso este es el único punto de equilibrio. Y como antes podemos analizar todo como si no hubiera entradas. Y la condición para que haya estabilidad asintótica va a ser que todos los autovalores tengan parte real negativa. Perdón, tengan módulo menor que 1. Y la condición para que sea inestable es que haya un autovalor con parte real positiva o haya autovalores, no con parte, perdón, con módulo mayor que 1 o autovalores eh, con módulo igual a 1 repetidos. O sea, es la misma condición, solo que ahora respecto al círculo unitario, no respecto al plano izquierdo o al plano derecho. Bueno, después de ver eso, pasamos a ver la forma, diagonalización y forma canónica de Jordan. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos las ecuaciones escritas
como estas acá, que están todas desacoplados, ¿no? La derivada de W1 solo depende de W1 y no de W2, ni de W3, ni de W4. La de W2 solo depende de W2, y así. Es como si este es un sistema que le habíamos dicho que era un sistema desacoplado. ¿Está? Es un sistema desacoplado. Entonces, ahí si lo escribimos en forma matricial, nos queda esta matriz que es diagonal, que es esta misma acá, que le llamamos lambda, y que tiene los autovalores en la diagonal de la matriz. En la diagonal principal, como debe ser en cualquier matriz diagonal. Y en base a eso, lo que habíamos visto es que esto es muy fácil de resolver. Si tuviéramos dado un sistema así, son como n sistemas de primer orden, por lo tanto la solución, digamos, de esas ecuaciones diferenciales, lo podemos tratar independientemente. W1 es igual a lambda 1t por W1 en 0, W2 en t es igual a lambda 2 por t por W2 en 0, etc. O, llevado a la ecuación matricial, W de t es esta matriz diagonal por la condición inicial, que esto es e a la lambda t por W en 0. ¿No? Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, el problema es que no vienen así las ecuaciones. Sería muy raro que nos vengan así dadas las ecuaciones. Pero la pregunta es, si es tan fácil trabajar así, ¿no valdrá la pena hacer un cambio de variables y llevar las nuevas coordenadas de manera tal que, o sea, tomar unas nuevas coordenadas en las cuales las ecuaciones nos queden de esta manera? Y digo, bueno, a ver, vamos a ver si vale la pena. Y lo que hicimos es deducir a ver cómo sería el cambio de variables que necesitamos partiendo de un sistema que no es diagonal como este, llegar a un sistema como este, que sí es diagonal, y lo que encontramos es que la transformación, el cambio de variables que necesitamos, tiene que ser tal que se cumpla esta ecuación. Que la matriz diagonal tiene que ser b a la menos 1 por a por b, donde b es el cambio de variables, y con eso lo que habíamos deducido era que la matriz b tenía que ser la matriz de autovectores, una matriz en realidad de autovectores de A. O sea, en definitiva, el cambio de variables que nos lleva a la forma diagonal era este. Y entonces, si la matriz A tiene todos los autovalores distintos y tomamos B como una matriz de autovectores de A, obtenemos esa matriz diagonal, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto era dado un autovector B, los autovalores, perdón, dado un autovalor, lambda I, un autovector B sub I asociado a este autovalor, es el que cumple esta ecuación. Que se acuerdan que en realidad esta ecuación tiene infinitas soluciones, al ser lambda I un autovalor de la matriz A, y al tener infinitas soluciones, podemos elegir uno de los componentes de BI de manera arbitraria, ¿no? Para encontrar los demás. Una vez que encontramos los n autovectores asociados a los n autovalores distintos de la matriz A, podemos tener la matriz de transformación. Entonces, ese cambio de variables se llama diagonalización o desacoplamiento. ¿Se entiende, no? Se llama diagonalización, ¿por qué? Porque me lleva la matriz A a la forma diagonal. O desacoplamiento. ¿Por qué se llamará desacoplamiento? ¿Qué les parece? Puede ser porque separa cada variable, desacopla las variables de una sola ecuación. Claro, exactamente. Porque en las nuevas coordenadas, las ecuaciones se transforman en ecuaciones desacopladas, independientes. Entonces, eso lo podemos hacer siempre y cuando tengamos n autovectores linealmente independientes para lo que ocurre si tenemos n autovalores distintos. Si tenemos autovalores repetidos, no podemos venir a esta forma, pero podemos hacer algo similar. Sí. Entonces, en una forma más o menos sistemática, ¿cómo trabajamos esto? O sea, nosotros nos dan, por ejemplo, un vector A. Una matriz A. Una matriz A, perdón. Nos dan la matriz A, que está desordenada, no está Sí. toda acomodadita. ¿Cómo tendríamos que seguir? O sea, yo tengo la matriz Ahora, desordenada. sí. ¿Hacia dónde voy?
Bueno, si queremos encontrar cuál es el cambio de variables, ahora ya lo vamos a ver porque a esto lo vamos a aplicar para un problema concreto que es para estudiar evoluciones y vamos a hacer un montón de ejercicios sobre eso. Claro, Pero básicamente la idea es calculo los autovalores de la matriz A. sí, ¿Sí? Una vez que tengo los autovalores, calculo n autovectores, uno para cada autovalor. sí, Una vez que tengo los autovectores, ¿sí? O sea, lo hacemos si quieren acá, luego con MATLAB, bueno, el CorrTab, que es más rápido. Es lo mismo. O sea, yo tengo una matriz A toda desordenada. No sé. Miren, le escribo aleatoria. Rand 2,2, creo que así, ¿no? Ahí está. Una matriz cualquiera. Aleatoria. Bien. Entonces, yo calculo los autovalores y autovectores de B. O sea, ya que estoy, la calculo con esto. Bien. Este sería el cambio de variables, B, y esta es la matriz de autovalores. Entonces, fíjense, si yo hago la inversa de B por A por B, me da exactamente casi exactamente esta matriz, porque tiene error numérico, pero esto se ve que es lo mismo que esto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en mis nuevas coordenadas, si yo tenía, a ver, voy a escribir lo escribo acá, ahí está. Si yo tenía mi sistema de ecuaciones era que a ver cómo puedo escribir esto, en dónde. Perdonen, que tengo problemas no tengo pizarrón y yo tenía que la derivada de x1 respecto a x2, a t, perdón, era igual a, ¿cómo es? 0,12 por x1 más 0,8433 por x2 y que la derivada de x2 respecto al tiempo era, este es mi sistema de ecuaciones, ¿no? 0,975 por x1 más 0,606 por x2. Si yo tenía este sistema, ¿sí? Si yo hago el cambio de variables, x igual a b por w, este es mi cambio de variables, entonces resulta que la derivada de w1 respecto al tiempo me da menos 0,58. Menos 0,58 por W1. Y la derivada de W2 respecto al tiempo me da 1,30 por W2. ¿Se entiende? Ese es el cambio de variables. Claro. claro. ¿Está bien? Y el cambio de variables, ¿cómo sería concretamente? X1 es igual a menos 0,77 por W1 menos 0,58. Ahí están los autovectores, ¿no? Por W2. Esas son esas ecuaciones. Y X2 igual a algo, no sé, bueno, ya no sé los números, lo que sea por W1 más lo que sea por W2. ¿Está bien? Claro. Con ese cambio de variables, estas ecuaciones se me transforman en estas acá. ¿De acuerdo? Ujú. Ese es el desacoplamiento. O sea, si yo lo quiero hacer en la práctica, lo quiero hacer en papel, tendría que resolver los autovalores, que es hacer determinante de lambda por i menos a igual a 0. Después, una vez que calculé los autovalores, calcular los autovectores con esta ecuación acá. Y una vez que tengo eso, tengo el cambio de variables. Pero ya con los autovalores, ya sé cómo, en realidad, solo con los autovalores, ya sé cómo me queda la ecuación. Los autovectores me dicen cuál es el cambio que tengo que hacer. Pero teniendo solo los autovectores, en realidad, perdón, solo los autovalores, en realidad, o sea, lo que tengo acá, una vez que tengo, ya sé que el sistema perdón, no sé qué toqué. No, esto está mal. Acá. Profe, los autovectores dirían en qué dirección te tenés que mover en el plano para llegar al punto de equilibrio. Algo así, ya ahora lo vamos a ver. Exactamente, tiene que ver con eso.
Ahora lo vamos a estudiar. A eso vamos a ir. A eso es donde estamos tratando de llegar. Se llaman también direcciones invariantes. Ya vamos a ver ahora eso. Bien. Vimos también, recuerdan, que habíamos hecho, habíamos dicho, la solución, nosotros dijimos que la solución x de t es b por w de t. Este era el cambio de variable que hicimos, ¿recuerdan? Sí. Entonces, ¿y cuánto vale w de t? Y es e a la lambda t por w en 0. ¿Recuerdan esto también? Que esto es esto. Claro. Esto de la matriz diagonal por la condición inicial. Eso lo habíamos resuelto. ¿Sí? Por lo tanto, pero w en 0, a su vez, era la inversa de la matriz de autovectores por x0. Es el cambio de variables al revés. ¿No? O sea, si x es b por w, w es b a la menos 1 por x. Entonces, haciendo este cambio al revés, podemos reemplazar esto y nos queda que x es b por e a la lambda t por b a la menos 1 por x0. O sea, esto reemplaza el w en 0. Y esto acá, ¿qué es? Esto tendría que ser e elevado a la at, o phi de t si quieren, por x0. Y de ahí sale otra propiedad, que phi de t, o sea, la matriz de transición, se puede escribir como b por e a la lambda t por b a la menos 1. O sea, una forma alternativa de calcular la matriz de transición, que nosotros la habíamos definido como, ¿recuerdan? Phi de t era la antitransformada de si menos a la menos 1. Esa era una forma. Esta es otra forma de calcular, que capaz que puede ser más fácil, ¿no? Si tenemos los autovectores, o sea, dado los autovectores, bueno, tenemos que calcular b a la menos 1, pero bueno, puede ser una forma más simple de calcular la matriz de transición. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿y qué pasa si tuviera entradas el sistema? Bueno, el cambio de variable es el mismo. O sea, no nos cambia en nada el hecho de tener una entrada. El cambio de variable para llevar a la forma diagonal no depende de cuánto vale b y u. Lo que nos interesa es que a se transforme en diagonal. Finalmente, si hubiera autovalores repetidos, ya no podemos encontrar un cambio de variables que nos lleve a la forma diagonal, pero siempre se puede encontrar algo que nos lleve a una matriz diagonal en bloques, donde para cada autovalor repetido, lo que hay es, en lugar de un bloque diagonal, es un bloque que es diagonal, excepto que tiene unos encima de la diagonal principal. Tantos como autovalores repetidos haya. ¿Bien? O sea, el 1 solo aparece cuando hay un autovalor repetido. Claro, o sea, si tuviéramos, por ejemplo, que los autovalores fueran lambda 1 igual a lambda 2 igual a 1, no sé, por ejemplo, no, justo 1 no. Va a ser menos Sí, va a ser 10. va a confundir. Menos 10. Ahí, Y claro. lambda 3 igual a menos 2, vamos a encontrar una matriz diagonal, vamos a llamarle J, no diagonal, casi diagonal, cuasi diagonal, que va a ser menos 10, 1, 0, 0, menos 10, 0, 0, 0, menos 2. Claro. Ah, está bien. ¿Se entiende? Sí. O sea, no podemos encontrar una diagonal, pero sí que tenga esto. Y desde el punto de vista de un sistema, ¿cómo sería? Imagínense un diagrama de bloque de una matriz A que tenga esta forma. A ver, vamos a tratar de imaginarlo. Vamos a tratar de imaginarlo. O sea, nosotros dijimos nuestra matriz, vamos a llamarle A ahora. Es menos 10, 1, 0, 0, menos 10, 0, 0, 0. ¿Cuánto habíamos dicho de este? Menos 2. Sí.
Vamos a tratar de imaginarnos un diagrama de bloque de un sistema que tenga estas ecuaciones. La derivada de x1, ¿cuánto vale? Menos 10x1 más x2. Entonces, si yo armo un diagrama de bloques, x1, acá tengo x1 punto. Y x1 punto digo que es menos 10 por x1 Más una entrada x2. exacto, más x2 directamente. ¿Y x2 cómo lo calculo? En la integral de x2 punto, ¿no? Sí. ¿Y x2 punto quién es? Menos 10x2. x2. ¿De acuerdo? Ah, ¿Y x3 quién es? Ah, Integral de x Es un solo bloque. claro, es un solo bloque con, bueno, dos bloques, Sí, tres, no sé una qué. retroalimentación. Claro. Una cosa aparte, exactamente. Esto es 2. ¿De acuerdo con este diagrama de bloques? Fíjense, está desacoplado, claro. esto está desacoplado de esto y esto es como que no es tan, o sea, está casi desacoplado, ¿se entiende? Se ve como una cascada. Es como una cascada, exactamente. La forma de Jordan me dice, bueno, no podés desacoplarlo, bueno, pero por lo menos lo transformás en una cascada. Entonces, lo que hace este no influye sobre este. Este influye sobre acá. Y además son idénticos los bloques. Es una cascada de cosas idénticas. Si no, ¿se entiende? Si Sí. hubiera sido diagonal, me quedaban todos sistemitas de primer orden separados. Por eso es más fácil. Y de- profe, de esta Claro, por forma. eso. Sí. una pregunta. Si en el caso de que sean un par de autovalores repetidos, sean los tres valores repetidos, digamos, Sí. sería en el caso de que sean todos menos 10. En la primera fila sería menos 10, 1, 1, ¿puede ser? No, es 1, 0. Y acá es el 1. Ah, Ustedes estarían todos con la cascada, digamos. Este sería, y acá, claro. ¿Y ahí cómo me quedaría la ecuación? Esto. Acá me entrando quedaría ahí ahí. al sumador, exactamente. Y esto, obviamente, 10, ¿no? Bien, ¿Estamos? ¿De acuerdo? Sí. bien. Se sigue, sí. ¿Se Sí, entiende? sí. Esta es la idea Sí. esta es la famosa forma de Jordan. O sea, todo es la forma de Jordan, pero cuando hay autovalores repetidos, lo que es desacoplado se transforma en una cascada. Bien. Bien. ¿De acuerdo? Ahora sí. Caso discreto de la forma de Jordan idéntico. Esto lo habíamos llegado a ver. Es lo mismo, la misma idea. No tiene nada del otro mundo. Es exactamente igual. Y ahora sí, vamos a ir a la parte más concreta de para qué usar la forma de Jordan. Y vamos a ver algo que se llama retratos de fase, que sería un poco como el equivalente a lo que es la respuesta temporal, pero vista en un modelo interno. Bueno, el comportamiento de los modelos internos involucra la evolución de cada variable de estado desde distintas condiciones iniciales. O sea, en el modelo interno lo que más nos importa son las condiciones iniciales. El tema es que las soluciones desde cada condición inicial son distintas. Entonces, si nos piden, a ver, para un sistema, para un modelo, les doy un sistema x punto igual a A por x más b por u. Dígame cómo es la respuesta al escalón. Entonces, si yo le digo eso, y la pregunta que me tendrían que hacer inmediatamente es, bueno, ¿para qué condición inicial? Ah, para todas, le digo. Bueno, se imaginan imposible hacerlo para todas. O sea, no se puede porque, bueno, tendría que ser infinitas curvas o un montón de curvas por lo menos para representar todas las cosas que puedan tener algo significativo. Entonces, para no hacer 100 curvas, se hace una única curva, por lo menos para sistemas de orden 2 e incluso de orden 3, que es dibujar la evolución de las variables en el espacio de estado. Es decir, poner ejes x1, x2, que ya lo estuvimos haciendo todo el tiempo, desde que empezamos a ver la parte de modelo interno. O sea, los ejes pasan a ser x1 y x2.
Y el tiempo pasa a ser una variable paramétrica. ¿Sí? Y eso es lo que se llama un retrato de fase. ¿Ya vieron diagrama, o lo vieron con nombre de diagrama de fases? ¿Vieron algo de esto? ¿En alguna materia? Igual que no. Sí, yo me acuerdo. No. No. Bueno, o sea, imagínense que dibujan la corriente y la tensión en un circuito, en un capacitor, no sé, tiene un RL, un RLC y grafican la tensión y la corriente en la misma curva. La tensión versus ¿Es lo la mismo corriente. diagrama de fase que diagrama fasorial? ¿Qué? Diagrama fasorial no, no es lo mismo, no, no. ¿Es lo mismo diagrama de fase que... Sí, creo que No. lo vemos No, pues, en física del dispositivo. Que queda como una. claro, pueden haber visto en alguna física algo, ¿viste? Algo de esto. Para medir. Pero esto es cómo evoluciona. ¿Se entiende? O sea, si imagínense que yo tengo un circuito RLC, para que se entienda la idea de a lo que queremos llegar. Vamos a borrar todo esto. Imagínense que yo tengo un circuito RLC acá. Acá. Y esto es un RLC. Y con una fuente, y yo quiero graficar cómo evoluciona. Pongo en este eje la tensión en el capacitor y pongo en este eje la corriente en la bobina del tiempo. Podemos suponer que hay una condición, que esto es cero directamente, que no hay fuente, que lo que hay es una condición inicial. Si tengo la condición inicial acá, ¿qué se imaginan que hace? Tengo tensión en el capacitor, corriente en la bobina. ¿Qué esperarían? ¿Hacia dónde va a ir? Que a medida que crece la tensión del capacitor, la corriente de la bobina baja. Claro, y a medida que si la corriente de la bobina es positiva, la tensión en el capacitor crece. Sí. O sea que yo esperaría que esto haga algo así y baje, cruce justo acá a 90 grados, ¿no? Porque en este momento, cuando la corriente de la bobina se hace cero, la tensión del capacitor Es máximo. no aumenta ni disminuye. Y después haría una cosa así. Y después no sé, pero con el tiempo va a tender a llegar acá. O sea, podría ocurrir algo de este estilo. Claro. ¿Esto qué implicaría? Imagínenselo en el tiempo. ¿Qué hace la tensión en el capacitor? Arranca de acá. ¿Eh? ¿Se entiende? Esto sería UCDT. Esto si fuera... Pero también, si la resistencia es muy grande, esto podría hacer algo así y en lugar de venir por acá, podría hacer así sin ninguna oscilación. O sea, podría pasar eso también. ¿Cuál es la diferencia? Esta respuesta, ¿cómo sería? Pensándolo acá de lo que saben de respuesta temporal. Inestable. Como si Como un fuese... subamortiguado. Claro, subamortiguado. ¿Y la otra qué sería? Un Una crítico. cosa así. de sobreamortiguado. Sobreamortiguado, sí. Sobreamortiguado, crítico sería justo ahí el caso intermedio. Claro, porque en el Bueno. subamortiguado oscilaría y iría cambiando de cuadrante en la gráfica de I. Claro, todo el tiempo, infinitas veces, y se acercaría acá y lo oscilaría para siempre. Un subamortiguado, en cambio, tiende asintóticamente acá, pero nunca pasaría de largo. Ahora ya vamos a ver todos los casos posibles en realidad. Pero bueno, esto es lo que le llamamos un retrato de fase. ¿Bien? Da miedo. Obviamente Bueno, se puede entonces, hacerlo con dos variables, ¿no? O 3. Pero hay que tener, ya en 3 tenés que dibujarlo en 3D, ¿no? Sí. Nosotros vamos a usar hasta de orden 2, no se asusten. No se asusten que vamos a ver de orden 2. No, de orden 3 no. Lo vamos a dejar de lado. No, a veces se usan también de orden mayor, pero se hacen proyecciones. O sea, se grafican de a dos variables. Es como proyecciones, digamos, en el espacio de dos variables. O sea, imagínense algo de tres variables y que lo miren desde un lado, ¿no? Se puede hacer para un sistema de orden n y mirar solo dos variables, como mirar una cara de ese cubo
n dimensión. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? La forma cualitativa de los retratos de fase va a estar determinada por la posición de los autovalores de la matriz A. ¿Se imagina por qué? Y porque si las soluciones, lo que estamos viendo es la solución, ya sabemos cómo son las soluciones de la ecuación de estado. X1 de t, si yo miro la X1 de t, ¿cuánto vale? Una constante que no sé cuánto es, por e a la lambda 1 de t, más otra constante que no sé cuánto es por e a la lambda 2 de t, ¿no? Si tiene segundo orden. Y chao. Entonces, la solución cualitativa depende de los autovalores. Lo único que molesta ahí son los autovalores. A nivel cualitativo. Después hay cosas que vamos a ver que los autovectores cumplen un rol fundamental también. Entonces, vamos a empezar analizando qué pasa si tenemos autovalores reales. Un caso más simple. ¿Sí? No sé si más simple. Entonces, supongamos que tenemos un sistema, y ahí nos vamos a piolar, ya que estábamos, arranquemos con la forma de Jordan, que es más fácil. Supongamos que tenemos un sistemita dado en la forma de Jordan, o sea, diagonalizado ya. W1 punto es lambda 1 por W1, W2 punto es lambda 2 por W2. ¿Están de acuerdo? Y vamos a suponer que tenemos los dos autovalores reales negativos. O sea que lambda 1 es menor que 0, lambda 2 es menor que 0, y vamos a suponer que lambda 2 es menor que lambda 1, o sea, más negativo que lambda 1. ¿Sí? A ver, entonces tenemos, la solución ¿cuál es? Ya lo vimos recién, es e a la lambda 1 por t por W1 en 0, eso es para la primera variable, y lambda 2 es e a la lambda 2t por W2 en 0, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, ahora, ¿cuál es? Fíjense, si lambda 2 en valor absoluto es más grande, o sea, es más negativo, y en valor absoluto más grande, esta exponencial es más rápida que esta. Claro. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, dijimos que los dos autovalores son negativos. Entonces, ¿a cuánto tiende W1? 0. A 0. Y W2 también tiende a 0. Las dos tienden a 0. 0, sí. O sea, son dos curvas como esta que tienen acá. Acá, esto dice mal. Esto es W1 y esto es W2. O sea, dependen de las condiciones iniciales también. Sí, depende de las Acá también condiciones está mal. iniciales. Yo acá, ¿qué condición inicial le puse? Para Que son Uno. negativas y... Entonces, para la condición inicial 1, arranca en 1 y tiende a 0. Y este también tiende a 0, pero este más rápido. ¿Se entiende? Claro. Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo trato de dibujar W1 versus W2? Mirando esto, lo hago acá. ¿De Sería dónde una arranca? lineal. Estoy acá. Esta es mi condición inicial. Esto es W en 0. Que es 1, 1. ¿Sí? Arranco de acá, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y llego acá. ¿Estamos de acuerdo que llego acá? ¿Cómo llego? ¿Con una recta así? No. Pegado acá, ¿cómo se imaginan? ¿Quién se hace más chico más rápido? W2. Omega 2, sí, W2. Entonces, claramente, hago así. Va más pegado al eje X. Voy más pegado a este eje, al eje W1, exacto. Claro. Claro. Y pues, la curva sería, la pancita sería para el otro lado. Exactamente. Mm. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora otra pregunta. ¿Y si hubiera arrancado de acá? ¿Qué se imaginan que hubiera pasado? Esto es lineal. La pancita para abajo y también, o sea, con la misma curva, que a 0. Está así. Sí. ¿De acuerdo? Eh, ¿Y si hubiera arrancado de acá? Despejado de otro. espejado, claro. Espejado con este. Exactamente, es la linealidad, ¿no? Estamos viendo la linealidad. Ujú. ¿Y de acá?
despejado con la otra negativa. Sí, ojo, con este, despejado para todos lados. Responde muy parecido ante distintas condiciones iniciales. Claro, y ahora otra pregunta. A ver, creo que lo tengo acá, esta, ¿no? Bueno, a ver, ¿y si arranco de acá? ¿Qué se imaginan? ¿Qué pasa? 0,5. La condición inicial de una se modificó a la mitad. O sea, la pancita siempre sigue siendo la misma. Claro, tiene que ser la misma y tiene que venir acá. ¿Y si arranco de acá? Ujú, Ahí sí va Va recto. hacia cero. justo, claro, voy recto a cero. ¿Por qué recto? Porque yo puse W1 inicialmente en cero. Y si W1 arranca en cero, se queda siempre en cero. Por lo Claro. tanto, es una recta la solución. Y si arranco de acá, lo mismo. Si arranco de acá, claramente es esta recta. Si arranco de acá, es esta recta. ¿Sí? Claro. Si arranco de acá, hago una pancita. Miren. Y yo, a ver, ahora les hago una cosa. Imagínense, yo digo, a ver, de acá, para mí, ¿qué hace esto? ¿Puede ser? Para esas condiciones iniciales no. ¿Qué- Va, para los valores de W1 y Los 2 no. autovalores me parece no. O sea, vamos a hacer una cosa. Voy a borrar un poquito y lo vamos a hacer. Vamos a hacer otro caso. Para algo, digamos, en realidad. Positivo. Vamos a hacer así. Imagínense ahora esta, ¿no? Esto viene así. Y yo digo, para acá, hace así. Bueno, así no, sin pasar para abajo, ¿no? Claramente. Pero ¿se entiende? ¿Puede pasar esto que pasó acá? Ah, parece como que no se pueden cortar. No puede pasar. ¿Y por qué se imaginan que no se pueden cortar? Porque son diferentes los autovalores. A ver, imagínense ahora que la porque- condición inicial fuera esta. ¿Qué hace a partir de acá? Sigue El la, punto la de curva que cruce. estaba. Porque los autovalores no cambian. ¿Eh? Claro, cambian, lo que cambian son las condiciones iniciales. Claro, pero si yo pongo esta condición inicial, Tómate la tengo que seguir una trayectoria fija. ¿Se entiende? Sí, O sea, la de arriba. no puede haber un cruce porque si no, implicaría que desde el punto de cruce tengo dos soluciones posibles a partir de esa condición inicial. Claro. O sea, ahora vamos a volver acá. Eso me parece al principio de mínima acción. Sí, algo de eso. O sea, vamos a volver acá. Voy a fijar que por acá puedo borrar. Bueno, para esto quiero borrar, ¿no? Ay, por Dios, qué desastre que soy con esto. Vamos, no me voy a apurar más. Vamos a empezar de nuevo, vamos a tranquilizar. Vamos a hacerlo mejor. No, es muy difícil esto, créanme. A mí me cuesta, ¿no? Entonces, desde la condición inicial, 1, ya sabemos que hace esto. Ahora, si yo pongo mi condición inicial acá, en este punto, ¿cómo hace la trayectoria a partir de esa condición inicial? Y es la Sí, la misma. misma línea. Y esta, claro, es la misma. O sea, estoy dibujando, cuando estoy dibujando el retrato de fase, estoy dibujando la solución a partir de prácticamente todas las condiciones iniciales, ¿entienden? O sea, en realidad grafico 3 o 4 curvas y ya con eso tengo definido lo que hace a partir de todas las condiciones iniciales. O sea, acá está hecho con computadora, bien, las condiciones, los retratos de fase. Y si yo quisiera saber qué pasa de cualquier condición inicial que se me ocurra, si estoy acá, bueno, ya sé que hace una panza para acá y viene acá y no puede cortar ninguna otra curva. ¿Estamos? ¿Bien? Sí. Bueno, Sería el una tema... familia de soluciones. ¿eh? Sería una familia de soluciones. Es la familia de soluciones para todas las condiciones iniciales, exactamente. Profe, ¿eso pasa siempre?
¿Qué sería? Que nunca se intersecan las trayectorias. Sino en un sistema lineal y estacionario, ¿no? O, en realidad en Claro. un sistema estacionario. Si el sistema es estacionario, ¿sí? De orden 2, en realidad de orden n, nunca se cruzan las trayectorias. Salvo que haya una entrada que haga que cambie. O sea, lo puedo pensar, si un sistema sin entradas. Claro, todos estos van a ser sin entrada. O con una entrada constante. O sea, un sistema, aunque sea no lineal, con una entrada constante, si es estacionario, no se pueden cortar. Entonces, sí. Y entonces en el caso del ejemplo, habías dicho que el valor absoluto del autovalor lambda 1 era menor que el de lambda 2. Sí. Ah. Por eso se pega al eje lambda 1. Ah, está bien, perfecto. Gracias. Bueno, al eje lambda 1, omega 1, W1 le llama el eje, W1. Bueno, una cosa, este tipo de retrato de fase, este que vemos acá, se llama nodo estable. O sea, y va siempre que tenga dos autovalores reales negativos distintos, voy a tener este tipo de retrato de fase, que se llama nodo estable. O sea, siempre los nodos estables son siempre así. Si yo tengo dos autovalores negativos, ya sé que distintos son, es esto, el retrato de fase. ¿Estamos? Perfecto. Pero, ¿y si evolucionasen al revés? ¿Qué sería al revés? O sea, las dos gráficas están, una se extiende más que la otra. Por ejemplo, W1 se extiende más tiempo que W2. Bueno, La panza sería para el otro lado. Claro, pero eso, yo estoy suponiendo siempre que a W1 le estoy llamando W1 a la lenta y W2 Listo, a la claro. rápida. Está bien. No, preguntaba porque si no Sí, cambiaba. obviamente. Cambia la pancita, pero sí, es Claro. lo mismo. Sí. Yo le llamo W1 a la lenta. ¿Estamos? Bueno, otra cosa. Dado que el sistema está desacoplado, se dice, o sea, cuando tengo un sistema desacoplado, o sea, en la forma canónica de Jordan, ¿estamos? Este retrato de fase se dice que está en el plano modal. Esto se llama el plano modal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en la forma canónica de Jordan. ¿Y qué tiene de peculiaridad la forma canónica de Jordan? O el plano modal, mejor dicho, ¿qué tiene de peculiaridad? Y que los ejes son trayectorias. O sea, en el plano modal, los ejes son trayectorias. Yo arranco en un eje, me quedo siempre en el mismo eje. ¿Y se entiende por qué? Y sí, porque estoy desacoplado. Si una variable arranca siendo 0, va a quedar siempre siendo 0. Eso es porque están desacopladas. Claro. Entonces, por eso el eje es una trayectoria. O sea, tengo rectas en los ejes, en las trayectorias. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esto? El 0 representaría nuestro punto de equilibrio. Exactamente, el 0 es nuestro punto de equilibrio. O sea, esto está así porque ya está transformado por Jordan. Exactamente. ¿Y qué pasa si no estamos en Jordan? Bueno, acá un sistemita, miren. X1 punto es menos 4 por X1 menos X2, X2 punto a menos 2 por X1 menos 5 por X2. Bueno, si calculan los autovalores de esta matriz, resulta que son lambda 1 menos 3 y lambda 2 menos 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo diagonalizarlo. Lo puedo llevar a la forma diagonal. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hago para diagonalizar? Jordan. ¿Cómo? Se puede buscar la. Yo con los autovectores. Claro, necesito encontrar una transformación que me lo lleve a la forma diagonal. Es lo que vimos recién. Y eso es la matriz de autovectores. Entonces, si calculo los autovectores, acá está hecho el cálculo. Recuerdan, lambda 1 por i menos a por b, 1, 1, b2, 1. O sea, sería lambda menos 3, 0, 0. Esto es lambda 1i, menos a, esto por esto, igual a 0. ¿Eso qué me da? 1, 1 por b1, 1. O sea, 1, 1, 2, 2 por b1, 1, b1, 2 igual a 0, 0. Fíjense que esta ecuación, la de arriba, es la misma que la segunda. Esto es singular, tiene infinitas soluciones. La solución es que b21 es menos b11, y de acá puedo elegir b11 igual a 1 y me queda 1 menos 1.
Para el segundo autovector puedo hacer lo mismo y me queda que B22 es menos 2 por B12. Puedo elegir así y resulta que la matriz B de autovectores termina siendo 1 menos 1 y 1, 2. Después practicamos, hacemos ejercicios, digamos, para ver cómo calcular los autovectores. Con eso podría sacar E a la lambda T. Por ejemplo. Pero no hace falta, nos están pidiendo retrato de fase. Así que. Entonces, en la forma diagonal, ¿cómo nos quedarían el sistemita? Es este acá. W1 punto es menos 3 por W1, W2 punto es menos 6 por W2. Entonces el retrato de fase ya lo sé. Es esto acá. Eso en el plano W1, W2. O sea, en realidad calculando los autovalores, yo ya sé cómo es el retrato de fases. ¿Sí? Ya sé cómo es el retrato de fase en el plano modal. O sea, esto en el plano modal, yo ya sé que es un nodo estable y que es así. Bueno, esto así, así, así. Esto es lo que se llama plano modal. Estos ejes, ojo, son W1 y W2. Pero a mí no me pidieron esto. Ya está, con calcular los autovalores de la matriz A ya lo sé, a esto. Pero a mí no me pidieron esto. A mí me dieron otro sistema. El sistema era este. O sea, ¿se entiende? A mí me dieron este sistema y yo le dije, me apiolé y dije, miren, si haces un cambio de variables es este. No, pero decime cómo es en las variables que yo te di. Sería el problema. Bueno, entonces, ¿qué podemos analizar? Fíjense, si yo tomo el eje W1, el cambio de variables, ¿recuerdan cómo era? Era X es igual, ¿cómo era? B por W. Claro. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo acá X1, X2 en el tiempo, ¿sí? Esto es V1, el primer autovector, o sea, es la columna, la segunda columna es V2, el segundo autovector, por W1, W2. Entonces, si yo estoy en el eje W1, ¿cuánto vale W2? Cero. Cero. Pues eso lo elegí. ¿Y este producto cuánto vale entonces? Esto por esto. B11 por W1. Claro. Y eso, y W1 es 1, o sea, si estoy en X1 igual a W1 en este caso. o sea, perdón, si yo tomo, si tomo el punto 1, 0, la coordenada, digamos, si digo que W es 1, 0, Está bien. ¿cuánto vale X? Y1 sería igual a Uno- B1. 1x igual a B1. B1, Claro, el primer autovector, exactamente. Y si W es igual ahora a 0, 1, ¿cuánto vale X? X igual a B2. B2. Claro. En base a esto, si yo ahora quiero transformar del plano, perdón, acá, nosotros estamos en el plano modal, donde era todo lindo, yo me sé 2 trayectorias de esto, 4 fáciles, estamos en el eje, vamos a borrar todo, discúlpenme. Bueno, acá es donde se extraña el pizarrón. Imagínense que estamos acá. Estos son los ejes W1, W2. Yo ya sé que esto es una trayectoria, esto es una trayectoria, esto es una trayectoria y esto es una trayectoria. Y ahora me vengo acá al plano X2, X1. ¿Bien? Y yo no tengo ni idea acá cómo es la cosa. Pero esta trayectoria, imagínense, yo sé que el punto 1, 0, ¿en qué se me transforma acá? Este punto acá, el 1, 0. 1 menos 1. Se me transforma en el B1, que es 1 menos 1, exacto, en este caso.
Es decir, para allá. Esta dirección... Epa. Vamos a hacer así. Me sale horrible. No encuentro la vuelta a esto. Entonces, esto es B1, la dirección de B1, ¿no? Y la B2, ¿cómo era? 1, 2, ¿no era? 1, 2. O sea, así. Uy. No sabe lo Flecha complicado que es. no indicarían hacia el centro, digamos. No, al bueno, cero. estoy marcando solamente el autovector. Ah, La está bien, dirección del perdón. autovector. O sea, si quieren le ponemos una flechita distinta. Te queda, digamos, el nuevo sistema de ejes. Claro, Va, este eje W1, se me transforma en este eje. Entonces, si yo tengo una condición inicial acá, ¿qué hace? Y viene para acá, viene para el 0. ¿Por qué? Porque este eje se me transforma. Este eje W2 se me transforma en este otro eje. Entonces tengo esta otra trayectoria. O sea, los autovectores, los ejes del plano modal se transforman en los autovectores en el plano original. Esto se llama plano modal. Es un cambio de planos, exacto, es eso. Y este es el plano original. ¿Está? Esto, entonces B1 se me transforma en el eje W1, B2 se me transforma en el eje W2. O sea, la dirección del primer autovector es el eje W1, la dirección del segundo autovector es el eje W2. Entonces ahora todas las pancitas estarían como rotadas. Claro, apuntando al nuevo eje W1, ¿no? Es como una rotación, se deforma también esto. ¿Se entiende? Ojo que hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, algo así. Esa, digamos, es la idea de cómo se puede hacer un retrato de fases. Entonces, si miramos, una vez que sabemos los autovalores, ya tenemos cómo son las... Uy, nos pegó una hoy. Cómo son las trayectorias en el plano modal. Una vez que tenemos los autovalores, solo con los autovalores, sabiendo lambda 1 y lambda 2, que los dos son negativos, ya está. Es así. Una vez que calculo los autovectores, sé cómo se deforma el plano modal y se transforma acá en el plano. O sea, cómo estas trayectorias se reflejan en el plano original X1, X2. O sea, el verdadero retrato de fase es este, en realidad. ¿Sí? ¿Está claro? Y ahí porque básicamente estarían casi en cuadratura los B2 y B1, porque si fuera distinto es como que se te deformarían bastante. Se deforma mucho más, claro, sí, normalmente se deforma mucho. O sea, lo dibujé así para que quede. Va, porque me salió así, la verdad. Sí. ¿Y puede aparecer, profe, también desplazamiento? Bueno, si hubiera una entrada, lo que tendríamos es el punto de equilibrio, lo mismo respecto al punto de equilibrio. Ahora después ya lo vemos eso. Si Claro, tenemos una cuando cambia entrada el punto de equilibrio. constante, nos cambia el punto de equilibrio y nos queda el retrato de fase igual por lo que ya saben. Que tener una entrada constante es lo mismo que desplazar el punto de equilibrio. Profe, entonces, para ver la evolución de las trayectorias, considerando dos variables de estado, dos variables, más fácil verlo en el plano modal y los autovectores quedarían, sería como ver la traducción o el mapeo de cómo se ve en el plano cartesiano. Exacto. El plano, ya mirando los autovalores, ya sabes cómo es el plano modal. Y eso ya te da una visión cualitativa de las soluciones. Después, mirando los autovectores, ves cómo esa visión cualitativa que te da el plano modal se deforma en el plano original y ahí sí sería la solución ya verdadera, ¿no? De las evoluciones. ¿Está bien? Sí. Acá está, digamos, ¿no? Esto está hecho ya con computadora y son las soluciones más reales, ¿no? Bien calculadas, bien dibujadas. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sí. Sí.
Bueno, las direcciones de los autovectores, en la dirección de los autovectores, las trayectorias son rectas. ¿Está claro? En la dirección, si yo pongo una condición inicial que coincide con la dirección del autovector, voy a obtener una trayectoria que es una recta. Una cosa que puede verse fácil es que si mi condición inicial está sobre el autovector B1, que sería este acá, en este caso, si tengo mi condición inicial acá, si tengo mi condición inicial acá, la solución tiene esta forma, directamente. X1 es una constante por E a la lambda 1t. Y X2 es otra constante por E a la lambda 2t. A la lambda 1t. Perdón. Y si estoy en este autovector, X1 es una constante, bueno, D, no sé, le voy a poner otro D, D1 por E a la lambda 2t, y X2 es otra constante por E a la lambda 2t. Es decir, acá solo me aparece el autovalor lambda 2, y acá, o el modo E a la lambda 2t, acá tengo un único modo, y acá tengo un único modo, que es el del autovalor lambda 1. ¿Y se imaginan por qué? Porque depende solo de uno, pues el otro depende, está en cero, ¿no? Claro, lo pueden ver en el plano modal. Si volvemos al plano modal, esta solución es E a la lambda 1 por t, por W1 en 0. Entonces, cuando a eso lo multiplico por el autovalor B1, solo depende de lambda 1, no depende de lambda 2. Y esto es E a la lambda 2 de t por W2 en 0. Esta es la solución acá, esta es la solución acá. Entonces, esas traídas acá, que es rotadas básicamente, siguen teniendo solo E a la lambda 1t. No puede aparecer E a la lambda 2t porque no estaba en la original. ¿Está bien? En la recta original del Profe, plano modal. Sí. Una pregunta, ¿y en el espejado cómo queda? ¿Igual? Igual. Esto acá. Sí. Sí, esto es lo mismo. Es otra constante por E a la lambda 1t, E a la lambda 1, o sea, es lo mismo. Bien. La diferencia, la constante esta será Claro, ahí positiva está. y el negativo. Eso era mi pregunta. Más aún, esto sería, me atrevería a decir que acá, esta constante 1 es x1 en 0. Y esto es x2 en 0. ¿Está claro? Claro, eso sería así porque va Los valores iniciales. en línea recta por los ejes. Claro, exacto. Por los ejes, son ejes del plano modal. Acá serían los autovectores, ¿no? Entonces, fundamental. Digo, para no confundirse, estos ejes acá no están dibujados. Voy a dibujar. Este es el eje X1. Este, bueno, es el eje X2. Y esto acá, si le tienen que poner un nombre, sería W1, que es lo mismo que el autovector B1. Y este otro eje es... ¿Era así? ¿Este era, o me confundo? ¿Cuál es 1 y cuál es 2? Sí, ese era uno. Y este eje acá es W2, que coincide con B2. ¿De acuerdo? Estos son los ejes del plano modal, deformados, digamos, rotados. Y estos son los ejes que importan, X1 y X2, que son los de la solución que estamos buscando. ¿Sí? Las trayectorias no pueden cortar los autovectores, ¿está claro? ¿Se entiende por qué? Claro, porque conduciría que para una condición inicial habría varias soluciones. Exacto, porque los autovectores son soluciones. ¿Se acuerdan? Son trayectorias y no se pueden cortar las trayectorias entre sí. Entonces, lo importante es eso. Yo trato de dibujar, o sea, estoy siendo muy desprolijo, pero no debería cortar las soluciones. Los ejes sí se pueden cortar, fíjense.
Estas soluciones cortan los ejes, pero los ejes no son trayectorias. O sea, de hecho, si yo pongo una condición inicial acá sobre este eje, la solución hace esto, ¿no? Va para acá y vuelve. Bueno, Profe, entonces, esto se sí. podría obtener en MATLAB para cada pareja de variables y ver si va a estar todo bien en el diseño o en un sistema en particular. ¿Cómo? Se podría ver en el programa en MATLAB para ver si va a estar todo bien con las variables, si ninguna se va a ir se va a diverger en alguna solución o ante alguna condición inicial. Bueno, en realidad ya no hace falta, o sea, si estamos en sistemas lineales, ya sabemos cómo son las soluciones. O sea, si los dos autovalores son negativos, de ninguna condición inicial va a converger, de todas va a diverger, digo, en todas va a converger a cero. Esto nos sirve para ver de qué manera converge a cero. Claro. Después, otra cosa, los autovectores se dice que definen direcciones invariantes. ¿Eso lo escucharon hablar alguna vez? No. ¿Por qué direcciones invariantes? Porque ¿qué quiere decir que una dirección o algo, un conjunto es invariante? Quiere decir que si yo arranco en esta dirección, pongo una condición inicial en un punto que está en esa dirección del autovector, me quedo para siempre en la misma dirección. Por eso se dice que es invariante. Si yo pongo la condición inicial acá, en este autovector, me quedo para siempre en el autovector. ¿Sí? En cambio, si yo la pongo en esta dirección a la condición inicial, no me voy a quedar siempre en la misma recta. Ese es el concepto, digamos, de invariancia, es si yo pongo una condición inicial en un conjunto, que se dice invariante, la solución se queda en ese conjunto para siempre. Ese es el concepto que está ahí atrás. En este caso, es lo que se llama una dirección invariante. Bueno, entonces, el procedimiento práctico de todo esto, después de todas estas vueltas, el procedimiento práctico para graficar el relato de fase se puede sintetizar así. Primero, calculamos los autovalores. ¿Sí? Paso 1. Si los autovalores son reales, negativos y distintos, sabemos que es un nodo estable y el retrato de fase en el plano modal es, bueno, este que tiene acá, que no lo puedo entrar ahora, pero perdón. El retrato de fase es este. Eso ya lo sabemos. En el plano modal. Después calculamos los dos autovectores B1 y B2. Y para dibujar el retrato de fase en el plano original, tenemos en cuenta que los autovectores B1 y B2 indican cómo se transforman los ejes del plano modal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora, ¿qué pasa ahora si tenemos lo mismo que antes, las mismas ecuaciones en el plano modal, ¿sí? Desacoplados, pero ahora los dos autovalores son positivos? Lambda 2 es mayor que lambda 1, que es mayor que 0. Es como que el caso espejado, los dos positivos. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Esto es positivo, entonces, ¿cuál es la solución? Ya sabemos, ¿no? La solución de esto es, que E, recuerdan, ¿no? Perdón. Que W, no, hice cualquier cosa, W1 es E a la lambda 1t por W1 en 0. Y si lambda 1 es positivo, ¿qué pasa con...? Tiende a infinito eso. Tiende a infinito. Esto también tiende a infinito. Por lo Y tanto, si arranco... es inestable. Claro, es inestable. Y estas son las soluciones. Miren, es lo mismo que antes, pero para el otro lado. Como si fuera el tiempo para atrás. O sea, de hecho, esta ecuación la pueden pensar como que es la misma que antes, con lambda cambiando el signo, pero la derivada para el otro lado. Es como que me queda la misma ecuación con la derivada cambiada en el tiempo, como si el tiempo fuera para atrás. Entonces me queda la misma solución, pero yendo ahora en lugar de, a medida que pasa el tiempo, en lugar de converger, diverjo. Y los ejes siguen siendo direcciones invariantes, o sea, siguen siendo soluciones. Si yo arranco en un eje, me quedo para siempre en el eje.
pero apenas me corro un poquito del eje, ya diverjo para todos lados, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bueno, esto se llama, en lugar de nodo estable, nodo inestable. Esto en el plano modal. ¿Y si quieren saber la solución en el plano original, qué harían? Lo mismo que antes. O sea, ¿qué calculan? Los autovalores, después los autovectores. Exacto, lo mismo que antes. Acá nos va a quedar algo de este estilo, ¿no? Bueno, y si ahora lambda 1 es menor que 0 y lambda 2 mayor que 0. ¿Cómo son las soluciones? Y una va a tender a 0 y la otra a infinito. Exacto. Dependiendo. Lambda 1 es menor, dijimos que es menor que 0. Entonces, W1, ¿qué hace? Tiende a 0. ¿Y W2 qué hace? Tiende a Se infinito. pegan asintóticamente a los ejes. Entonces, si yo lo dibujo a uno versus el otro, miren lo que pasa. El 1 tiende a 0, o sea, W1 tiende a 0, y W2 tiende a infinito. Entonces las trayectorias todas tienden a que W1 sea 0 y W2 sea infinito, más, menos infinito, según de qué lado arranque. Tiende a más infinito para un lado y a menos infinito si es negativa la condición inicial, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esta trayectoria? Me parece un punto de ensilladura. Se llama ensilladura esto. Esto se llama ensilladura. Pero todo lo de W1 va a ser que haya para 0 y lo de W2 para que haya infinito. A infinito, si W2 en 0 es mayor que 0, implica que W2 tiende a infinito. Y si W2 en 0 es menor que 0, W2 tiende a menos infinito. Son como las ¿No? líneas de campo de carga eléctrica iguales. ¿Cómo? Son como las líneas de campo eléctrico de cargas iguales. Ponele, qué sé yo. Se puede relacionar. Pero no, esto es otra cosa, porque esto es evolución en el tiempo. Pero bueno, capaz que habría que pensarlo. O sea, el tiempo es lo que está cambiando acá, ¿no? Y si arranco acá justo, en este punto, ¿qué pasa? En un punto ahí. Me quedo en el eje para siempre. Estoy en el eje y tendería al origen, ¿no? Claro. O sea, cualquier condición inicial que yo ponga sobre el eje X o el eje W1, como quieran, tiende a 0. Pero si se mueve un cachitito para acá, o sea, un infinitésimo hacia arriba o hacia abajo la condición inicial, ¿qué pasa? Se va para infinito. Se va a infinito. Se va a tender a infinito. Claro. Claro, y cuando quedan 0, se quedan 0. Cuando llega a 0, se quedan 0. Si arranco, claro, si estoy en 0, me quedo en 0. Sí. Claro, perfecto. El 0 es un punto de equilibrio siempre. Acá. Bien. El origen es punto de equilibrio, eso no hay vuelta. ¿De acuerdo? ¿Y este punto de equilibrio sería estable o inestable? Inestable. Es inestable. O sea, eso no lo dije. El nodo estable es estable, el nodo inestable es inestable. Bueno, no hacía falta aclarar. Y esto es un punto de equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque hay trayectorias que se alejan indefinidamente del punto de equilibrio. ¿Cómo? Escuché algo como... Porque tengo una trayectoria inestable, o sea, que se vaya al infinito, la trayectoria, perdón, que ya dejaría de ser estanco. Claro, te escucho como si estuviera en una radio en la Antártida, algo así, pero sí, algo, hay un problema. Parece o estás despegando en ¿viste? El hombre cuando fueron a la luna, ¿viste? Que se escuchaban. Pero sí, lo que te entendí es que con que haya una trayectoria que se escape, ya está. Eso es. ¿Te das cuenta cuál es la trayectoria que diverge y cuál es la que converge a nivel temporal? Y acá todas divergen, excepto en el eje donde tengo el autovalor
negativo. Ajá. No entiendo cómo serían las gráficas temporales, digamos, de eso. Las gráficas Va a haber temporales. una que Es lo que lo dibujé recién. Lo dibujé, a ver, creo que lo tengo acá arriba. Acá. W1 tiende a 0, W2 tiende a infinito. Esas son las gráficas temporales. Ahora, si yo grafico W1 versus W2, que es lo que está acá, vemos que W1 tiende a 0, W2 tiende a infinito. Entonces, de cualquier condición inicial, en la parte horizontal me voy acá tiendo a 0 horizontalmente y tiendo a infinito verticalmente. Gracias. Bueno, ¿se entiende entonces? Y esto, obviamente, si no fuera diagonal, ¿sí? ¿Qué hacemos? Calculamos los autovectores y ya sabemos cómo se transforman los ejes en autovectores. Hay un caso, esto así, tal cual, o muy parecido a la ecuación del péndulo, por ejemplo. En realidad, una linealización de la ecuación del péndulo en torno al punto de arriba. O sea, si yo calculo, si aproximo, digamos, la ecuación del péndulo por algo lineal, me queda un sistema de ecuaciones que es una ensilladura. Y resulta que todas las trayectorias, fíjense, todas divergen, excepto una que empiece por acá. O sea, si ustedes grafican para un péndulo, de hecho, queda algo por el estilo, algo muy similar a esto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir que hay una trayectoria que converge? Imagínense en el caso de un péndulo invertido, ¿no? O sea, primero, ¿qué quiere decir que el origen sea un punto de equilibrio? Inestable. ¿Qué quiere decir? Que si yo arranco con velocidad 0. Que si lo pongo. Claro. Claro, que está quieto ahí, si lo tocas ya. Claro. Si lo dejo ahí justo con velocidad 0, que no se mueva nada, queda ahí arriba, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que haya una trayectoria acá con cierta condición inicial en posición y en velocidad, que serían x1 y x2, y a través de la cual tienda a 0? ¿Qué se imaginan? Y que sea estable. Que caiga como en línea recta hacia abajo. No, bueno, no es exactamente... O sea, acá, olvídense, esto sería muy parecido al péndulo, pero no importa si es abajo o arriba, porque capaz que una es la velocidad y la otra es menos la posición. No importa. Hagamos de cuenta, ¿qué quiere decir que si existe una condición inicial desde la cual yo le doy cierta velocidad inicial y cierta posición inicial, esto tiende al equilibrio? Eso es lo que estamos diciendo, sería. Sí. ¿Se lo imaginan el péndulo? Claro, que justo queda quieto al final, digamos. Claro, si lo tiro justo, imagínense esto, lo empujo para arriba con una suerte, se imagina, ¿no? Que le doy justo la velocidad inicial, cierta velocidad inicial, y a partir de cierto ángulo inicial, y logro con eso que vaya tendiendo a 0 a medida que se va acercando. Existe esa solución, en teoría. Es imposible por cualquier perturbación, hace que no se cumpla, ¿no? Pero se imaginan, ¿no? Eso. Que le dan un empujón que tenga justo la suerte de detenerse ahí. Esa es la solución que se vería acá. Que no quiere decir que no hay la recta ahí, no es que haga una recta ni la velocidad ni la posición, porque las dos son exponenciales. ¿Sí? En realidad las dos lo que van a hacer, tanto la velocidad como la posición, es tender así a 0. En esa solución. O sea, si grafican x1 y x2, las dos van a hacer eso. Esta x1, esta x2. Las dos van a ser así, van a tender las dos a 0. Bueno, en realidad una arranca positiva y la otra negativa, pero bueno, no importa. Imagínense dos trayectorias que hacen eso, pero ¿por qué? Porque solo estaría presente el autovalor lambda 1 a partir de esa condición inicial. El lambda 2 no estaría, ¿por qué? Porque la condición inicial está justo sobre el autovector B1. O sea, si esto fuera B1,
y esto fuera B2, también es como que es medio imposible que ocurra eso. O sea, esta es una trayectoria totalmente teórica, porque en la práctica cualquier cosa que hagan, lo que va a terminar pasando es que se va a correr así y va a venir para acá. Muy pegado acá, o sea, cuanto más chiquita sea la condición inicial acá, más se va a pegar para un lado o para el otro. O sea, puede hacer eso o puede hacer esto en la práctica. Esto es casi imposible físicamente. Es imposible físicamente, de hecho. Eso es una solución teórica. ¿De acuerdo? Sí. O sea, pensándolo como el péndulo, sería que cuando uno lo empuja para arriba para que se quede nivelado así en vertical, pero se le va un poquito y empieza a agarrar velocidad hasta que da toda la vuelta y ya se fue. Exactamente, es exactamente eso. Porque siempre le vas a agarrar por un poquito. O sea, te necesitas una precisión infinita para poder encontrar ese punto. Sí. O sea, que no existe. Físicamente no es realizable. Bueno, otro caso. ¿Cómo no moderaría? Ahí tenemos. Otro caso. Imagínense ahora que lambda 1 es menor que 0 y lambda 2 igual que 0. O sea, ya vimos nodo estable, nodo inestable y ensilladura, los tres casos, ¿no? Ahora imaginémonos que lambda 1 es menor que 0 y lambda 2 igual a 0. ¿Tá? Las ecuaciones son estas acá, las mismas que siempre. Uy. ¿Sí? La solución W1, ¿qué haría? Tiende a 0. ¿Y la solución W2? Si W2 es igual a 0, se mantiene constante. O sea, queda así. Exacto. Esto es W2 y esto es W1. Entonces, miren lo que tienen. Estas son las soluciones. En la parte en W1 siempre tiendo a 0, en W2 me quedo quieto todo el tiempo. Y todos estos puntos acá, ¿qué son? Punto de equilibrio. Son todos puntos de equilibrio, hay infinitos puntos de equilibrio. Cualquier punto sobre este eje es un punto de equilibrio. O sea, básicamente, si yo arranco con W1 igual a 0, me quedo para siempre en el mismo punto. ¿Bien? Esto se llama nodo estable degenerado. Es como un caso límite de un nodo estable. ¿Sí? También se podría ver como el caso límite de una ensilladura, ¿no? Es el límite entre un nodo estable y una ensilladura. Pero es estable. ¿Por qué es estable? El punto de equilibrio. Yo miro el origen. Porque no hay si yo pongo cualquier condición inicial cerca del origen, nunca me alejo indefinidamente. ¿Sí? Si tiendo nunca converjo, salvo que esté justo sobre este eje. Pero en los otros casos puntos de equilibrio ahí, ¿eh? hay infinitos puntos de equilibrio. Recuerden que en los casos lineales tenemos un punto de equilibrio, infinitos o ninguno. Este es el caso donde tenemos infinitos. Profe, podría ser cualquier constante la variable. ¿Cómo? Y podría ser cualquier constante la variable. ¿Qué variable? ¿Eh? O sea, la ecuación ahí sería que la derivada sea igual a 0 por una constante. La ecuación, la segunda. A 0 por W2. Esta acá. Que W2 es igual a C2 por 1. ¿Qué quiere decir ese C2, me parece? ¿A dónde? No, o sea, W2 punto igual a 0. Eso quiere decir que W2 de T es W2 en 0. Esa es la solución. Se queda siempre igual a la condición inicial. Esta ecuación diferencial implica esta solución. Sí. ¿Está bien? Y la otra tiende a 0 más rápido, más lento, pero bueno. Y si estamos otra vez en el plano, pasamos al plano original, lo que tenemos es que se nos tuercen los ejes. Entonces tenemos infinitos puntos de equilibrio, pero ahora los puntos de equilibrio están sobre un autovector. Sobre el autovector correspondiente al autovalor nulo. Profe, ¿y si ahí tengo una entrada, qué me memoria? Esa recta de equilibrio.
Ah, si viene una entrada, ahí te quiero ver. Depende dónde entre la entrada. Esto no lo puse. Bueno, ahora, ¿qué pasa? En este caso, después vamos a analizar con la entrada. Pero si acá el tema es el siguiente. Si yo tengo una entrada acá arriba, no me cambia nada del análisis. O sea, solo me cambia esto. Se corre, o sea, este eje se me corre para acá o para allá. Ahora, si la entrada estuviera acá, ¿sí? Yo tuviera W1 punto igual a lambda 1 por W1. Después si no lo vemos cuando veamos entrada. Y este no lo puse yo en el apunte porque, para no complicar. Fuera una entrada, U. Imagínense que esto fuera así, U. Y le pongo con U distinto de 0. ¿Hay punto de equilibrio acá? ¿Con una entrada constante? No existe. O sea, sale a 1. No, porque Sí, esto nunca va a porque ser el 0. alfa 1 tiende a 0 y el otro. No, pero esto no. La soledad que W2 más doble, bueno, se va. O sea, que es estable sin entrada se transforma en inestable. Con una entrada constante. Muy particular, por eso. O sea, lo que pasaría acá es que la solución se iría en una recta, digamos, tendería a una especie de recta que se va. Pero eso es solo si hay entrada. Bueno, olvidémonos, hagamos de cuenta que no hay entrada por ahora. ¿Está bien? Hasta acá, sin entrada los convenzo, por lo menos con esto. Sí. Como algo que nunca podría llegar a estabilizar, digamos. Se queda quieto, pero donde quiere, básicamente. Esto es algo que se queda quieto donde arrancó, en una de las variables. Una tiende a 0 y la otra variable se queda donde está. Otro caso. A ver, déjeme pensar un poquito. Un caso que es, imagínense que es algo que rota, ¿no? Algo que vaya rotando. O masa con fricción, sin resorte. Una masa sola, ¿sí? Y la tiro con una velocidad inicial. ¿La cuánto tiende? A 0. A 0. ¿Y la posición? A una posición determinada. Que depende de Y a la una posición posición y de la diferente. velocidad inicial. Claro. Es exactamente este caso. Tengo un autovalor menor que 0, por la ecuación, digamos, de la fricción en la velocidad. Otro autovalor que es igual a 0, porque tengo o sea, me va a quedar x1 punto igual a x2, y x2 punto depende solo de x2. Eso tiene un autovalor negativo, que va a quedarme seguramente menos b sobre m, la fricción sobre la masa, y el otro autovalor va a ser nulo. ¿Estamos? Sería el caso de la ruleta, por ejemplo, que se tira y que para en cualquier lado. Una ruleta. Como una ruleta, lo mismo. Exactamente, la ruleta. Ahí está. Último caso, otro no es el último, uno de los últimos. Valores es mayor que 0 y lambda es igual a 0. Es lo mismo que antes, pero ahora con el automático ahora pasa a ser positivo. Pero todos son inestables. No está funcionando.
¿Y ese qué sería? ¿Un motor de bala? Sería el caso. Creo que en esas trayectorias donde aparecen más flechas es la evolución más rápida. Este no, este O no necesariamente. No, eso no, o sea, no significa nada, o sea, de que va a ir más rápido, no la evolución, sino que es parte del dibujo o porque está dibujado. Perdón, profe, lo dejé de explicar. Se cayó.